Emprender es un camino emocionante y juntas es aún mejor. Bienvenida a Ellas Emprenden, un espacio pensado para acompañarte, con historias inspiradoras y aprendizajes que transforman realidades de mujeres decididas a cambiar su historia. En este episodio conoceremos a Elisa Soto, creadora de Wow Glam. Su emprendimiento nació entre hilos de amor y recuerdos, un homenaje a su madre y también una decisión de creer en sí misma. Una historia que entrelaza coraje, creatividad y sanación. Bueno, soy Elisa Soto y soy emprendedora, creadora de Wow Glam. Wow Glam es mi emprendimiento que arrancó en 2021. ¿En qué consiste? Bueno, soy diseñadora de ropa para perros, confecciono a medida, las clientas eligen las telas, los detalles y bueno, y nos embarcamos en imaginar lo más lindo para su perrito o perrita. Incluso también he confeccionado para gatitos y hasta para una coneja. Así es que bueno, estoy muy satisfecha por contar con este emprendimiento, por haberlo creado desde cero y bueno, y la verdad que lo disfruto mucho, además de que por supuesto intento y trato de encaminarlo como para que sea una fuente de ingresos para mí. Bueno, la verdad que es casi, diríamos, abrirte un poco el corazón para contarte eso y te cuento por qué. Mi mamá cosía y cosía muy bien. Ella fallece en 2018 y la verdad que para mí fue muy sanador el emprendimiento. En 2021, que es como señalaba, cuando surge Wow Glam, yo tenía ahí arrumbada una revista de ropa para perros justamente para confeccionar. Aprendí de ella a tomar moldes, es decir, crecí entre agujas, tijeras, máquina de coser, con lo cual no me era algo ajeno, más allá de que yo me formé profesionalmente en otro ámbito. Y bueno, como a todos nos pasó también, ¿no? Plena pandemia, transitando la pandemia, tenía una perrita muy chiquita que el médico me había aconsejado que llegando el frío tratara de ponerle algo de abrigo. Nunca había sido de vestir a mis perros, pero bueno, se unió un poco esta cuestión de canalizar esta falta de mamá, o sea, de extrañarla tanto, y por otro lado de querer cuidar a mi perrita, y dije, ¿por qué no? Empiezo le hago un abriguito, ese fue el objetivo en principio. Así lo hice, tomé el molde, reciclé telas, es decir, me utilicé lo que tenía, porque tampoco uno podía salir con frecuencia a hacer compras ni nada en ese momento. Y bueno, y así fue como hice mi primer abrigo. Impactó muy bien en la familia, es decir, la vieron a mi perrita vestida, quedó súper tierna, simpática. Y mi familia, tengo a mi esposo y 2 hijos, me dicen, ¿y por qué no empezás a hacer ropa? Ya que te gustó hacerlo. Es decir, disfruté el proceso también, ¿no? Me gustó mucho. Y creo que, bueno, eso es un común denominador de las emprendedoras, que la mayoría de las veces emprendemos en lo que nos gusta, además de en lo que quizá consideramos tener aptitudes. Entonces me dicen, bueno, ¿por qué no lo haces? Y bueno, y la verdad que me instalaron la inquietud y dije, ¿por qué no? Total, te cuento otra cosa que es simpática a esta altura. Yo tenía un colchón ahí para vender. Me acuerdo que en ese momento lo vendí en 30.000 pesos argentinos y utilicé eso para comprar mis primeras materias primas. Dije, bueno, si no funciona, vendí el colchón, no es que invertí demasiado. Me abrí una cuenta de Instagram, que algo de experiencia tenía por otra actividad que hago. Entonces dije, bueno, empecé a pensar un nombre, llevó todo un tiempo y mientras empecé a confeccionar ropita. De a poco fue tomando forma, o sea, inicialmente la propuesta no tenía toda no era lo que soy, es decir, yo empecé a hacer ropita, saqué cuatro talles, confeccioné en esos 4 talles, pero 3, 4 diseños, y de a poquito fue tomando forma y se transformó en lo que soy. Entonces, bueno, publiqué, tuve mi primera venta, obviamente me puso muy contenta, más allá de la cuestión económica, era saber que alguien valoraba mi trabajo, le había gustado algo que yo hice, además que lo hice a mano, porque eso también lo aclaro, más allá de que hoy mi emprendimiento creció. Lamentablemente todavía no puedo vivir de él, pero creció.
hago todo a mano, es decir, por eso cuando entrego hago como muchas emprendedoras, hecho a mano, hecho con amor, porque realmente es así, lo disfruto en serio, más allá de que obviamente intento y quiero que crezca como negocio, pero bueno, lo disfruto. Y bueno, finalmente fue así como se fue encaminando, me empezaron a hacer más pedidos y fue un ida y vuelta. Fue gustando lo que iba haciendo, siempre a través de Instagram, que de hecho hoy mi canal de ventas sigue siendo solo Instagram, y algunas clientas que me vuelven a pedir, otras que me recomiendan, y bueno, un poco así es como surge Wow Glam. Bueno, a ver, por dos razones. El emprendimiento, en mi caso, Wow Glam fue o se transformó en un emprendimiento sanador, en primer término porque canalizó el enorme dolor que yo tenía, que por supuesto siempre va a estar, pero que hoy lo gestiono de otra manera, gestiono de otra forma ese dolor, que fue la ausencia de mamá. O sea, para mí fue decir, estoy prolongando lo mejor que ella sabía hacer, que era coser, y que además mi mamá, y viene bien esto, si bien es autorreferencial, pero viene bien esto que voy a comentar porque justamente mamá fue una gran emprendedora, sin saberlo, pero que nunca se valoró. Pongo este ejemplo, mamá confeccionaba, de hecho hoy estoy vestida con esta camisa que me la hizo ella, y mamá no, por eso para mí fue tan importante buscarle una marca a mi emprendimiento y a la ropa que confecciono para los perritos o para mascotas. Porque mamá ponía etiquetas de otras marcas a la ropa que ella confeccionaba. Pero no era para que parezca que es de tal cadena o de tal empresa o de tal diseñador, sino porque ella consideraba que lo que ella hacía no era valioso, que lo que ella hacía no era algo para decir lo hizo Nati, como se llamaba mamá, y no otra empresa o una cadena o otra persona. Y entonces para mí es un poco decir, y se lo digo, ¿viste mamá? Si vos te hubieras animado, porque ella fue una emprendedora y eso es importante, que toda emprendedora no pierda, digamos, si nosotras no valoramos lo que hacemos, difícilmente otros lo van a hacer. Tenemos que querer amar y valorar lo que hacemos, digo, en esto del emprendimiento. Entonces, desde ese ángulo también fue sanador, porque fue, por un lado, como digo, esto de canalizar el enorme amor y la enorme ausencia de mamá con algo que ella sabía hacer tan bien, y para mí fue, digamos, un sostén enorme desde ese ángulo. Y también, ¿por qué no? Si es algo que me gusta, en mi caso fue la ausencia de mi mamá. En otras emprendedoras o en otras mujeres puede ser otro tipo de carencias, de ausencias o de dificultades. Y muchas veces un emprendimiento es un refugio, ¿por qué no? A todas esas circunstancias hostiles, ¿no? Del día a día. Entonces, me parece que eso también hace que algo que me hace bien a mí pueda después dar por resultado algo que le haga bien a otros, ¿no? Quizá no del mismo modo me refiero, pero digo, para mí desde ese ángulo, emprender es sanador, porque frente a cualquier otra dificultad, es decir, bueno, o frente a no pensándolo tanto en mí, ¿no? Pensando quizá en otras mujeres que están pasando realidades mucho más difíciles que la mía y que muchas veces sienten que su situación no va a cambiar, su realidad no va a cambiar. Bueno, el hecho de que puedan refugiarse en lo que les gusta, en este caso en algo que puede encaminarse como un emprendimiento, es un sostén emocional importante y por supuesto después puede ser, digamos, algo que me reditúe ingresos también, ¿por qué no? Y bueno, mi situación y mi realidad puede ser otra, ¿no? Esto pensándolo en quizá en aquellas mujeres que hoy tienen enormes dificultades para salir adelante y que eso te genera mucho malestar, mucha frustración, mucha culpa, ¿por qué no? Cuando quizá no podés contribuir a tu familia o no podés sostener a tu familia. Hay muchas mujeres que están solas, que son jefas de familia, digamos, por decirlo de algún modo, y que muchas veces se les dificulta el día a día. Entonces, bueno, para mí fue desde ese ángulo, o sea, mi emprendimiento fue sanador.
y creo que para todas puede serlo, con lo cual es como otro motivo más por el cual vale la pena darse la oportunidad de emprender. Cuando nos animamos a decir yo merezco intentarlo, algo cambia. Es cuando una decisión pequeña pero valiente abre las puertas hacia algo verdaderamente nuestro. Bueno, lo que yo le diría a una emprendedora que quiera comenzar con su emprendimiento es que no sea ese un motivo, es decir, que le falten insumos o que quizá le falte esa inversión inicial, que es como se dice en el ámbito de los negocios y una de a poco va aprendiendo, que no sea un obstáculo para arrancar, que quizá creativamente apele a ciertos recursos que tenga, dependiendo del rubro en el que se quieren, posicionar. ¿Por qué no que pida ayuda? ¿No? Digo, en el sentido de quizá buscar un pequeño inversor, alguien que pueda tomar interés en lo que hace y tratar de quizá asociarse con esa persona. No digo nada formal, porque por supuesto algo que uno cuando inicia no tiene es eso, es una estructura para decir, bueno, no tenemos la capacidad de ir a un banco y pedir un préstamo para arrancar, aunque es cierto también, y esa es otra recomendación, que dependiendo de donde uno esté, muchas veces el municipio o la provincia, o depende, ¿no? Que la organización, digamos, que tenga, porque entiendo que esto obviamente no está dirigido solo a nuestro país, sino que es algo muy amplio, esto que están escuchando. O sea, digo, probablemente hay más de una emprendedora que no está localizada acá en Argentina, entonces también eso, que trate de averiguar, que trate de conectarse, como por ejemplo con ustedes, con Emprende Pro Mujer, y ver qué orientación le pueden dar para quizá obtener un pequeño préstamo, un microcrédito, que a veces una también, ¿no? Cuando va a arrancar siente, bueno, como yo no tengo los recursos, no tiene sentido o no lo puedo hacer. No, bueno, tratar de ver qué otras alternativas puede haber, o sea, o por el lado, como te decía recién, de buscar quién puede apoyarme, o por el lado de también averiguar a ver qué iniciativas hay en mi municipio, en mi localidad, que quizás son de apoyo para emprendimientos o para inicio de emprendimientos y que me puedan también contribuir por ese lado. Bueno, yo decidí vender el colchón porque en ese momento, y creo que le puede pasar a muchas emprendedoras esto también que voy a señalar, una veces dice, y hablo en femenino, es decir, planteo la cuestión de género porque me parece que no es algo menor, quiero decir, no es algo que no se involucre en esto, y me refiero a esto. Muchas veces una piensa, no, ¿cómo voy a gastar cuando uno tiene quizá una familia, ¿no? Cuando uno tiene, no importa cómo esté compuesta, podemos o no tener hijos, digo, no importa esa estructura familiar, cómo esté compuesta, pero lo cierto es que las mujeres tendemos muchas veces a resignar lo que queremos hacer o a incluso a sentir culpa a veces. Entonces, bien podría haber yo dicho, bueno, vendo ese colchón para otro tipo de necesidades que podía haber en casa, podía haber en la familia, y no, dije, no, lo voy a utilizar en esto. Tenía pendiente la venta del colchón, y por supuesto que antes de que arrancara esto del emprendimiento, no pensaba que ese dinero lo iba a utilizar en un emprendimiento, lo iba a usar en otro tipo de necesidad o de compra o de pago, lo que sea, para lo que sea que la familia lo precisara. Pero después dije, bueno, ¿por qué no? Voy a venderlo y voy a usar eso, y de alguna manera ese era como, si querés, mi capital inicial, y dije, si no funciona, bueno, no tire dinero, o sea, fue la venta del colchón y ya está, haré de cuenta que nunca lo tuve y listo. Pero me parece que es importante eso también, ¿no? A veces decir, no, ¿cómo voy a utilizar este dinero? O ¿cómo voy a pensar? Porque creo que, no digo que sea un común denominador, pero con frecuencia las mujeres tendemos a eso, a resignarnos, a sentir culpa, a priorizar a los demás y a olvidarnos un poco de lo que queremos hacer y lo que queremos intentar. Yo creo que las mujeres tendemos justamente a postergarnos o a sentirnos culpables de disponer quizá de un ingreso o de un recurso que puede tener la familia, que es para todos. En gran parte pienso que es una cuestión cultural, y eso creo que nos atraviesa a todas las culturas, es decir, no queda acotado solo a ciertas regiones. Por supuesto que algunas más que otras, sin duda.
Y más allá de todos los avances y las conquistas que tuvo la mujer durante décadas, desde hace muchas décadas, y las seguimos teniendo felizmente, sigue existiendo una cuestión de mandato social, si se quiere, de, bueno, si sos mamá o si estás a la cabeza de una familia, o no importa, aunque uno no sea mamá, pero si formaste una familia, tu deber, entre comillas, es, bueno, brindarte a la familia, dedicarte a ella, destinar todo, pero no digo no trabajar, porque por supuesto el grueso de las mujeres ya hoy nos proyectamos profesionalmente las que podemos, y las que no pueden por distintas razones quizá formarse, adquirir una profesión, igualmente se proyectan en el mundo del trabajo. Pero a lo que voy es esta cosa, bueno, sí, trabajo, pero es para contribuir a la economía familiar, de alguna manera sumar mi ingreso para eso, pero no tanto pensando en me quiero realizar yo. Entonces me parece que hay todavía un mandato social, una cuestión cultural que pesa bastante y a las cuales no somos ajenas. Y estimo también que bueno, esa beta femenina de, por lo general, ser más sensibles, más empáticas, ¿no?, con lo que pasa a nuestro alrededor, y entonces siempre estar pensando a veces en el otro, en los demás. Y eso también es una cuestión cultural, digo, desde chicas nos enseñan un poco, nos transmiten eso, y bueno, y uno lo toma, ¿no? Y va por la vida un poco con esa premisa. Bueno, cuando inicié el emprendimiento, sí, sentí cierta culpa, no tanto desde lo económico, porque como bien te señalaba, o como bien señalaba, no fue una inversión importante, ni fue una inversión que tuve que resignar otro tipo de gastos familiares o necesidades familiares para hacerlo, pero sí en cuestión del tiempo que le dedicaba al emprendimiento. Sentía culpa ahí. Sentía culpa de decir, yo estoy acá poniendo mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación a algo que no, hoy por hoy no es algo que implique un ingreso y un beneficio para todos. Cuando digo todos me refiero a mi familia, y sentí un poco de culpa de, en vez de poder estar haciendo algo entre comillas más productivo, que puede ser, no sé, mis hijos ya son más grandes, pero a pesar de eso una siempre va asumiendo las cosas, no sé, los quehaceres del hogar, ¿no? Además de que tengo una actividad laboral fuera de casa, pero sí sentía un poco de culpa desde ese ángulo, desde el tiempo que tenía que restar a otras cuestiones para dedicarme al emprendimiento. Y bueno, y creo que eso también, digo, más allá de que no implicaba una cuestión material, el tema del tiempo, el tema de decir, a ver, uno también pasa cuando uno emprende que piensa, como es algo que me gusta, es como un hobby, y no está bien que yo dedique tiempo a algo que no me está redituando, porque además también, más allá de las necesidades que podemos tener y que emprendemos justamente para poder tener un ingreso económico que sea una opción para vivir de eso a la larga, si es que funciona y si es que crece, también es cierto que todo lo que hacemos lo hacemos a cambio de, ¿qué quiero decir con esto? Si me deja dinero lo hago, si no me deja dinero no lo hago, ¿no? Vamos por la vida en general todos con esta cuestión instrumental o funcional. Si sirve para eso, sí. Y como decía recién, si es como algo que si es un hobby o si es algo parecido a un hobby que me gusta hacer, y no, ¿cómo voy a dedicarle tanto tiempo si no me está dejando una ganancia? Entonces ahí es donde entra a jugar esta cuestión de la culpa muchas veces. De alguna manera, para tomar distancia de esa culpa, que por supuesto no es nada agradable, porque es como, de algún modo, empaña un poco el gusto que a uno le puede dar estar realizando algo que, además de que te gusta, sabes que lo haces bien o lo vas perfeccionando. Tratar de pensar, bueno, yo me lo merezco, ¿por qué no? Merezco proponerme algo, poner cotidianamente todas las fichas en algo que es solo mío y que va más allá de lo económico, porque por supuesto, en la medida que funciona, el ingreso que implica Wow Glam se hace extensivo al resto de la familia, no es que es solo para mí, pero sí el decir, bueno, funcione o no funcione, quiero probar y merezco hacerlo, o sea, digo, me lo merezco, ¿por qué no? Darme esta posibilidad, darme esta oportunidad, pensar en mí.
Pero por supuesto que es un ejercicio cotidiano. No te voy a negar que han pasado ya 3 años desde que arranqué y muchas veces, como bien dije hace un rato, todavía no logro vivir del emprendimiento únicamente, siempre surge un poco esa culpa. Pero trato de decir, no, bueno, no es así. Y prefiero encaminar, prefiero buscarle distintas vueltas para que esto siga creciendo y no porque hoy no es el negocio o no tengo un súper éxito, dejarlo de lado. No. Es mi oportunidad, quiero decir, darme también ese espacio, así como muchas veces uno dice, date espacio, no sé, para hacer actividad física o date un espacio para vos. Viste que se dice eso, de que las mujeres volvemos a esto que yo decía hace un rato, de la postergación, ¿no? Esto de decir, bueno, me tomo un tiempo para mí. Bueno, ¿por qué no? Me doy esta oportunidad. Y además, si uno cree realmente en lo que hace y cree que lo hace bien, porque tampoco hay que sentir ni culpa ni pensar que es una actitud soberbia de parte de uno, decir, lo estoy haciendo bien, ¿no? Lo estoy haciendo bien. Entonces, bueno, ¿por qué no darme esa posibilidad de apoyarme a mí misma, es decir, de tomar la iniciativa y de sostenerla en el tiempo para ver, bueno, que esto funcione y ver que además tampoco es algo mágico, no se va a dar de un momento a otro. O sea, sin duda como emprendedora también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que el camino es largo muchas veces y que está lleno de obstáculos y que bueno, y que no tiene que ser sinónimo de que si no vendí, si no me hicieron pedidos, bueno, no, es porque esto no sirve, no funciona, no vale la pena. Eso también a veces te juega en contra, porque si pasa eso, sentís, no, bueno, ¿para qué voy a seguir con esto, no? El emprendimiento es un proceso, tiene sus tiempos, tiene sus pasos, que, a ver, de ahí por eso también es importante, yo llegué a Emprende Pro Mujer en gran parte por eso, por el tema de formarme, me sirvió mucho, adquirí muchas herramientas, si se quiere, más formales, más conceptuales en torno a lo que es un emprendimiento y cuáles son esos tiempos. Porque una es un poco caótica a la hora de cuando carece de ciertas herramientas y entonces piensa que, bueno, porque pasó tanto tiempo que no vendí o que no me consultaron o que no contrataron mi servicio, depende a qué me dedique, ¿verdad? Porque no siempre es elaborar productos, entonces esto no está funcionando. No, en realidad es un proceso que tiene sus propios tiempos, porque además hay que pensar eso, que así como no hay dos personas iguales, no hay dos emprendimientos iguales. Más allá de que podamos dedicarnos, porque de hecho yo tengo o conozco emprendimientos muy similares al mío, pero hay una impronta que le pongo yo y que seguramente cada una o cada uno en sus emprendimientos pone, que lo hace único y irrepetible. Y entonces, desde ese momento, los tiempos van a ser muy precisos, muy particulares y muy únicos. Y tengo que aprender a conocer y a tenerme paciencia y a tenerle paciencia también al emprendimiento. Lo que pasa es que a veces, y vuelvo a lo que decía recién, al carecer de herramientas que te permitan fijarte objetivos, que te permitan ordenar tu tiempo, que te permitan saber que tenés que yo algo que sostengo mucho y que aprendí en uno de los cursos y que me lo preguntaban a mí cuando me dijeron, bueno, a ver, ¿cuál es una de las ventajas que adquiriste o que sentís que conseguiste al haberte capacitado con los programas de Emprende? Bueno, una fue saber que mi trabajo vale y saber ponerle el precio a mi trabajo. Entonces, al no saber hacerlo, también es cierto que a ver, si no le pongo el precio que realmente tiene mi producto y probablemente no importa cuántas unidades o cuántos pedidos tenga, porque si no le sé dar el valor que tiene, nunca voy a ver que va a crecer. ¿Pero por qué? Porque no estoy realmente haciendo el cálculo adecuado para decir, bueno, esto vale 10 o vale 20 o vale 30 y entonces en función de eso también irá creciendo el negocio, ¿no? Si es que tiene que ser así. Elisa nos recuerda que disfrutar lo que hacemos es solo el comienzo. Lo que lo hace sostenible es la red, la formación, la escucha. Bueno, para mí tener que se me hayan instalado esas inquietudes de decir quiero aprender, quiero formarme, fue muy útil porque ¿qué pasa también?
trato de focalizarme en lo que pasa con el emprendimiento, ¿no? En el emprendimiento hay como, haciendo una analogía, yo me enamoro del emprendimiento y a veces cuando uno se enamora, en otro orden de la vida también, y lo racional a veces queda en segundo plano, ¿no? Es como, bueno, sí, amo esto que hago, lo disfruto, la paso bien, y entonces, ¿para qué no hace falta tener mucho más conocimiento? Y sin embargo, sí hace falta. ¿Por qué? Porque sirve para esto que decía hace un rato, para poder ordenarme, para poder organizarme. A mí me sirvió mucho para saber que sí, es algo que me gusta hacer, pero es un negocio. Digo, no tengo que perder de vista también eso, y no por eso deja de ser algo que puedo disfrutar. Al contrario, creo que el haberme formado, el tener herramientas que me permitan, si se quiere, contemplar mi emprendimiento como un negocio, eh, al, al que tengo que, digamos, darle tiempo, con el que me tengo que desarrollar. Bueno, todo eso es fundamental para poder ir de alguna manera fortaleciendo ese negocio. Porque digo, son esas herramientas conceptuales que uno va adquiriendo, ese conocimiento, esa formación, la que me va a permitir poder trazar objetivos, planificar, evaluar los riesgos también, ¿por qué no? Fijar los tiempos, saber cómo medir, ¿no? Ese proceso que me propongo. Y entonces para todo eso necesitamos formarnos, porque en la mayoría de los casos, si bien yo, como dije al principio, tengo una formación incluso universitaria, pero no la tengo en el plano de cómo encaminar un emprendimiento o un negocio. Entonces, siempre lo vi necesario y nunca fue decir, ¿para qué lo estoy haciendo? Todo lo contrario. Dije, qué bueno que lo hice, porque además te sirve para ir viendo desde distintos ángulos tu emprendimiento, porque al adquirir nuevas herramientas vas diciendo, ya que tengo este conocimiento, puedo aplicarlo acá, y siempre va a implicar o va a impactar favorablemente en mi emprendimiento eso. Y lo que también tenemos que tomar en cuenta es que estamos inmersas o localizadas en una época, me refiero en líneas generales, ¿no? Donde todo cambia rápidamente, donde todo va a una velocidad impresionante y donde nosotras no podemos quedarnos atrás. Quiero decir, si queremos que el emprendimiento funcione, además de saber que tenemos habilidad, además de saber de buscar, como me pasa a mí, de buscar buenas telas, de buscar buenos insumos, de tratar también, ¿por qué no?, de buscar tips o aprender acerca en mi caso, de lo que es la confección, de lo que es la moldería. Bueno, eso es lo puntual con respecto a el rubro que yo inicié o al que me dedico. Pero por otra parte, el hecho de tener herramientas de otro tipo, de ir aprendiendo, de ir formándome, me va sirviendo para estar al ritmo de los cambios que se presentan, que inevitablemente se dan y que tampoco podemos perder de vista que estamos en un mercado que es competitivo. Digo, también hay que verlo desde ese ángulo, y entonces esos cambios que se van dando, yo me puedo anticipar, porque tal cual como vos señalás, o sea, que yo me capacite hoy, no sé, en el manejo de redes, hoy, de acá a un año, probablemente o surge una nueva red social o cambian los algoritmos, como se dice, o cambian otras cosas, y entonces el seguir formándome me va a permitir estar preparada para esos cambios, ¿no? Estar como en buen estado físico, como se diría si hacemos como un paralelo, ¿no? En este caso, un buen entrenamiento cerebral que me va a permitir también estar más rápida para poder darme cuenta de las oportunidades que quizás se dan o de los riesgos que pueden presentarse, digo, más allá de la cuestión particular de mi emprendimiento, sino me refiero al contexto, ¿no? Más porque estamos en regiones donde todo es muy vulnerable, es decir, los cambios, los gobiernos, las economías, es todo muy, muchas veces estamos en regiones que son vulnerables a los cambios, tanto mundiales, globales, como también regionales, y entonces el estar preparada me va a servir también para saber, bueno, para dónde voy, llegado el caso. Me parece que es muy importante animarse, es muy importante darse la oportunidad,
es muy importante hacer lo que a uno le gusta, porque uno confunde éxito y lo alinea siempre a la cuestión material, y sin embargo creo que estos pequeños éxitos que son, como por ejemplo ayer o antes de ayer, que me llama una cliente y me dice, le quedó tan linda la ropita, y a mí me da tanta satisfacción, tanta, que va más allá del pago que voy a tener o voy a recibir por eso que hice. Entonces, darnos también esa oportunidad. Me refiero también como un mensaje, ¿no? O sea, darnos esa posibilidad de poder disfrutar también desde ese lugar, porque no hay nada, realmente esa satisfacción que uno tiene por lo que una ofrece y es valorado. Y por supuesto el pago es un reconocimiento que va más allá, por supuesto que lo necesitamos y que lamentablemente este mundo, sin ese tipo sin recursos económicos, bueno, hay cosas que no pasa todo por una cuestión romántica únicamente, pero de todas maneras, me parece que sí, que esa cuestión de decir, canalizo esto que me gusta y tengo satisfacciones que van más allá del poder tener un ingreso, que no viene mal, pero poder realizarme, poder trascender de algún modo, ¿no? Y me parece que, bueno, esa es una oportunidad que quizá muchas tienen al alcance. Cuando digo al alcance me gusta algo que hago y bueno, ¿por qué no compartirlo, no darlo a conocer, ¿no? O soy buena en esto, ¿por qué no tratar de que alguien conozca que soy buena en esto? ¿Por qué no poder realizarme también desde ese lugar, ¿no? Para mí, y no es tirar flores como diríamos por acá, a Emprende Pro Mujer, sino que para mí fue un antes y un después haberme cruzado así con la capacitación que llegó sin querer a través de las redes sociales. O sea, no lo estaba buscando. Emprende llegó a mí. Pero bueno, yo tuve la apertura también para acceder, para conocer, para hacer alguno de los programas que ustedes proponen, y para mí fue muy importante. Emprender es también un viaje emocional y de valentía, una apuesta por lo propio, una forma de sanar. Bueno, el mensaje final que a mí me gustaría transmitir es que se escuchen, es que sigan lo que tienen ganas de seguir, es decir, inicien si es que no lo hicieron, o continúen si es que lo hicieron, con aquel emprendimiento, con aquella actividad que les esté dando satisfacción, en la que se sientan cómodas, en las que se puedan proyectar crecer. Y no hablo solo de crecer desde lo económico, crecer desde el punto de vista de la realización personal, darse esa oportunidad, mantener esos sueños, porque todas nos vemos, o muchas, ¿no? Creo que todas nos proyectamos pensando, en mi caso, por ejemplo, Wowglam, la marca conocida de ropa para perros. Y a todas nos gusta capaz fantasear, y que no sea solo una fantasía, que sea un objetivo, un sueño, intentar, no importa si lo alcanzamos o no, pero que sea la motivación para levantarnos todos los días, para decir, bueno, publico un producto o ofrezco un servicio y me animo y sigo esta cuestión de desear la famosa ley de atracción, ¿no? Esto de decir, bueno, no me tiro abajo si las cosas no funcionan o no están bien, no pensar que simplemente verlo como una etapa, como parte, como decíamos hace un rato, parte del proceso, que tenerme paciencia a mí misma, es decir, no considerar que si la cosa tiene sus dificultades es porque no va a funcionar nunca. Entonces, bueno, tener fuerzas, tratar de pensar, digamos, que vale la pena, si es que una está convencida, resguardarme, hacer que respeten mi tiempo, que respeten mis ganas, en el sentido de decir, bueno, si yo lo quiero hacer también, no esta cosa de que quizá a veces uno tiene alrededor personas que le dicen, así como en mi caso pasó que fue al revés, que me dijeron, ¿por qué no te animás? ¿Por qué no intentás? También a veces pasa que nos pueden llegar a decir, ¿para qué seguís intentando si ves que no funciona? Bueno, no, si yo creo, sigo adelante. Tratar y tener claro que nos va a pasar esto, de que, como también lo dije en algún momento, ser emprendedora a veces es un camino solitario,
De ahí que también sea importante lo que decíamos hace un rato de la capacitación, de las herramientas. No es solamente el adquirir herramientas desde el punto de vista técnico, conceptual, sino también desde sentirme más acompañada. Y entonces en ese camino solitario a veces una se encuentra con distintos obstáculos, con distintas situaciones que, por supuesto, ¿no? Es complejo a veces poder sostenerlo, pero bueno, tratar de que nada tire abajo mi objetivo, ni mi sueño, ni mi deseo, ni mi proyecto. O sea, tratar siempre de todos los días buscar un poquito de energía, de ganas, resguardar mi emprendimiento, cuidarlo y tratar de que eso que quiero hacer, por lo menos intentarlo y no pensar que si no se concreta de un momento a otro es porque está mal, es porque no sirve, es porque no está bueno. No perder, digamos, la autoestima ante todo. O sea, eso es importantísimo. Y la autoconfianza de considerar que yo puedo. O sea, que eso nadie nos trate de convencer de otra cosa. Por supuesto, hay circunstancias ajenas a nosotros, como decía en algún momento, no vivimos en países del primer mundo, no vivimos, digo, eso también hace a que podamos o no encaminar mejor o peor nuestro emprendimiento, pero digo, tomando en cuenta esas circunstancias, lo que yo sí puedo manejar, que es quizá el sostenerme emocionalmente a diario, el tratar de levantarme y decir, bueno, no, hoy sigo con esto adelante, bueno, tratar de que eso, de sostenerlo y de que nada me desanime en el camino, ¿no? O sea, tratar de pensar esto, si creo y realmente valoro lo que hago, bueno, sostenerlo, porque de alguna manera va a dar sus frutos. Tarde o temprano lo va a dar, seguro. Y por supuesto, acompañar eso con la formación, con estar actualizada, con tratar de estar atenta a qué está pasando en el ámbito en el que yo me manejo, qué otras cosas van surgiendo. O sea, tratar también esto, ¿no? De estar siempre atenta y no, digamos, viendo a lo que pasa a mi alrededor, no solamente ocupándome del emprendimiento en sí. Eso también es ocuparme, digo, estar atenta a otras cosas que se van dando. Gracias por acompañarnos en este episodio. Elisa nos deja un mensaje poderoso, que emprender puede ser una forma de sanar y de honrar quienes somos y de dónde venimos. A veces una puntada, una prenda, son el inicio de un camino nuevo. Que su historia te invite a crear con amor, a confiar en tu ritmo y a valorar lo que haces. Porque sí, eso que creas también tiene valor. Sigue aprendiendo y descubriendo más oportunidades para fortalecer tu camino emprendedor en Emprende Pro Mujer. Te esperamos en los próximos episodios.